está haciendo Leonardo Abercorn en plena entrevista? O sea, usted está haciendo lo mismo que sus alumnos. Jugando con el teléfono. ¿Jugando con el teléfono? No, le estaba dando retweet a tu tweet. Ah, bien, bien. ¿Le gustó? Sí, ¿Le la gustó? gente, sí. ¿Le gustó el cartel? Impactante. Impactante. Lo pusimos en 18 y Boulevard Artigas. Impresionante. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted por venir, Leonardo Abercorn. Periodista, escritor, ¿en ese orden o prefiere escritor, periodista? No, yo siempre digo periodista nomás. Los libros que hago son desde el periodismo siempre. Sí. Es verdad que después de 15 libros, al principio decía, no, periodista, solo periodista. No, es escritor también. Bueno, está. Pero yo digo, lo que yo soy es periodista. He escrito una cantidad de libros. Bueno. Pero en cuanto al orden, entonces, digamos, periodista. Periodista y escritor. ¿Es quien siempre quiso ser en su vida? Qué pregunta. Soy bueno, usted es periodista y es coordinador de momento, es coordinador de periodismo en la... No, fui hace mucho que no está sé. bien. Sí. Bueno, pero fue coordinador de periodismo en la ORT, ¿no? La pregunta, ¿ya arranqué con una buena pregunta? Sí, muy buena. Gracias. Perdón, quiero decir algo que ya dije públicamente al aire al comienzo. Parece que el sketch de Calegrón, que iba un invitado a la radio y no lo dejaban hablar. Cada vez que empezaba a hablar, pasaba... Hablaba el conductor. Exacto. No, pero ya lo dije públicamente al comenzar el programa. Que no iba a hablar yo. No, que lo respeto mucho y lo admiro desde el punto de vista... profesional. Muchas gracias. Bien. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me repite la pregunta? La pregunta es, ¿usted es quien siempre ha querido ser en su vida? No, todavía no terminó el partido. Tengo un margen para mejorar y conseguir más cosas. En fin, hay que ser siempre mejor. ¿Pero qué quiso ser en su vida de niño? De niño. No, tuve un crisis vocacionales tremendas. Llegué al periodismo después de si hablamos de eso, ¿no? Sí. Después de muchas vueltas, ¿no? Estuve en la Facultad de Ciencias Económicas. Ajá. Pensaba que ese era un camino. Un desastre total, una vergüenza. Menos mal que la economía se liberó de mí. Bueno, no se liberó de otros tantos. No se liberó de otros tantos que capaz que hubiera sido bueno que se liberara. Que sigan el periodismo, ¿no? Sí, bueno, no, el periodismo no, pero que vayan para otro lado. Pero bueno, de mí sí logró la economía liberarse. Liberarse. Sí, después 14 de agosto. Después de ahí tuve un periodo en el cual no tenía la más mínima idea qué hacer y alguien me recomendó una carrera que había Ciencias de la Comunicación en la Católica. Aquello no era la Católica, se llamaba Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Era antes de ser universidad, era en la dictadura. Ajá. Y fui a esa carrera sin saber muy bien, me gustó, pero no... Me gustó como el combo, que era un combo muy ecléctico y muy vago de alguna manera, vinculado a la comunicación. Y empecé a hacer publicidad, y empecé a trabajar en publicidad. Y trabajé un tiempito y no me gustó. Bien. Es decir, me gustaba y no me gustaba. Me ponía nervioso, por ejemplo, el tema de que me vinieran a pedir hacer un aviso de tabaco, por ejemplo. Y yo era muy antitabaco, así, ya sea porque en mi casa se había fumado mucho, mi padre fumaba mucho, en fin, no me gustaba. Y yo sentía que me iban a hacer decir cosas que, bueno, que yo no quería decir. Claro. Y en aquel momento no había ninguna herramienta, estaba permitida la publicidad, no había ninguna restricción, aparte, ni siquiera de horario, valía todo, digamos. Hoy, por ejemplo, hay figuras que no comen carne y no te hacen una publicidad de productos alimenticios. Bueno, claro. Y bueno, y dejé la publicidad, hice un artículo periodístico y ahí enganché. Me gustó y ahí fue por fin que encontré un camino. ¿Y en la escuela no era bueno redactando, no era bueno preguntando? Había hecho como un diarito, en algún momento en el liceo o algo, como una hojita con dibujos y noticias de alguna pavada de esas hacía, digamos. Bueno, había algo ahí. A esas cosas hay que llamarle la atención. Sí, a veces sí. Sí. Recién dijo que era y es antitabaco, ¿no? ¿Es antinacional? No, pero fui. Esto lo hablé con mi mujer, con mi esposa el otro día, a propósito del partido. ¿Por qué? ¿De qué cuadro es su señora? Yo soy de Peñarol. Mi mujer es de Rampla. Bien. Pero yo creo, capaz que me miente, que entre los dos le tira más Peñarol. Pero bueno, eso no sabemos. Ella es de Rampla. ¡Vamos a llamar a la Este es de Rampla.
de la familia vienen todos de hinchas de Rampla. ¿Un buen hincha de Peñarol no es antinacional? Para mí no, para mí es una cosa que, bueno, cuando tenía 20 años o 15 Sí. años era... Que se mueran todos, Era, claro, sí, que claro. revienten. Sí, sí, pero ya no, Claro. no tiene mucho sentido, digamos. Ajá. No tiene mucho sentido. Ujú. Y aparte han pasado cosas. A ver, Cuando yo tenía esa edad, yo iba a los clásicos y bueno, vos también. Y Sí, iba a la Olímpica, mitad le hinchaba por un lado, perdón, a la Ámsterdam, claro. la Ámsterdam. Y las canciones que se La- cantaban eran de una ingenuidad, eran Sí. mandarina, 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 claro. mandarina. Una Hoy lo tontería. echan a fulano y lo dirige la Andricina, ¿no? Era una cosa así, ¿no? No era gallina, no terminaba No, en gallina. terminaba en la Andricina. En la Andricina, Claro, era- porque era jocoso. Exacto, no era Ah, todo así, digamos, sí. ¿no? Entonces en aquel momento ser anti, era anti hasta ese punto, digamos, que vos querías Sí. que perdieran, digamos. Sí, claro. Hoy anti es anti y pegarle un balazo a uno, digamos. O sea, yo no tengo nada que ver con eso, no, y si realmente me asquea, digamos. Entonces, no, claramente tomé una decisión de que no soy anti nada, digamos, ¿no? Al revés, trato de tirar la mejor siempre onda en el sentido de que soy de Peñarol, pero todo bien con Nacional, digo, ¿no? Y eso que soy bastante hincha de Peñarol. Bueno, pero que creo que sí. tenemos como una responsabilidad de tirar ese mensaje porque realmente la cosa es lamentable. Digo. Bien, es tan hincha de Peñarol que ha escrito un libro sobre Bengoechea, Sí. que después vamos a hablar de ese libro. Bueno. Pero ya que estamos hablando de Nacional, para un hincha de Peñarol, bastante hincha de Peñarol, ¿qué le merece esta llegada de Suárez al fútbol uruguayo y a Nacional? A mí siempre dije que quería que viniera finalmente. Me parece que también en un momento espantoso de Peñarol, realmente horrible, puede servir también a Peñarol en el sentido de, bueno, tenés un desafío mayúsculo importante y tenés un incentivo, que es ganarle a un número uno, digamos, ganarle a alguien que... Claro, como dijo Topolansky, ¿Qué dijo? el susto Despertó despertó al al mamado. mamado. Y bueno, puede ser. Claro. Pero más que por el lado del susto, digo, también por el... bueno, como si mañana, no sé, al horario que estoy en la tele o vos Sí. estás en la radio, viniera un tipo que es un fenómeno Claro, mundial. mundial. Claro, Ah. vos y bueno, yo tengo que estar al nivel, tengo que tratar de hacer las cosas mejor, digamos. Ujú. No Sí. sé si ocurrirá, digamos, no sé si Ajá. ocurrirá. No Ese sé si es otro- ocurrirá, es es otra otro historia, tema, digamos, claro. Pero celebra la llegada de Suárez. Sí, me gusta, sí. Ajá. Y Hinchamos. aparte mucha gente contenta, también es otra cosa que... Fue una También hay cosa, otra cosa que, sí, es muy decir, linda. mi viejo es de Nacional, mi madre de Nacional más light, pero es de Nacional. Ujú. Y así, eso no entiendo, nunca entiendo a esa gente, A ver, que odia, ¿no? a los de Peñarol o los de Nacional. Y yo digo, pero en la familia, entre los amigos, ¿no hay algún mancha o algún bolso? Claro. Digo, ¿cómo pueden tener ese razonamiento así? porque descargan No. el fracaso personal en otra persona. Claro, pero que se olvidan de, supongo, ¿no? Porque no puedo creer que en una familia no haya gente de los dos cuadros, digamos, por ejemplo. La gente cree que cuando pierde Nacional o pierde Peñarol, en este caso, yo me divierto cuando pierde Peñarol, pero cuando pierde Nacional, es un partido de fútbol. Claro. No me cambia la vida. Sí, no cambia la vida. Ajá. Después es verdad, tampoco, siempre me decía Franklin Morales, el veterano periodista deportivo, me Sí. decía, Otro gran hincha de Peñarol. sí, hincha de Peñarol, en la revista 3 me decía que el fútbol uruguayo era como una balanza, A ver. que siempre uno estaba más arriba que es decir, una balanza que se inclina para un lado o para el otro, uno está Sí. arriba, el otro está abajo, Sí. y que había momentos de equilibrio muy raros y pocos, y que duraban poco, es decir, cuando había un momento de equilibrio, en algún momento, bueno, uno picaba, subía. Entonces, eso también es verdad, obviamente. Ahora, hoy hay un gran momento de Nacional y por lo menos en cuanto a lo más anímico que futbolístico, en realidad, porque el campeonato está como... Nacional no ganó la apertura tampoco, en fin. Claro. Pero bueno, hay un momento anímico de Nacional arriba y de Peñarol abajo. Obviamente que el hincha de Peñarol yo quiero que eso se invierta, digamos, Sí. pero no estoy ahí obsesionado que le vaya mal a Nacional, lo que no venga Suárez, todo eso me parece realmente una estupidez, digamos. La gran diferencia es anímica, no deportiva, no futbolística. ¿Qué sintió cuando la hinchada de Nacional generó todo este movimiento en Twitter y después el domingo pasado generó una bienvenida que parecía otro país, donde también había banderas de otros equipos? Sí, el domingo me mantuve al margen, me mantuve en mi casa, digamos. No lo quería ver. No, salí a la calle a hacer mis cosas, pero digo, no estuve Sí. pendiente, no prendí la tele, digamos, Sí, no sí, sí. estaba atento a lo que pasaba. Bien. Pero bueno, sabía que estaba ocurriendo. Ujú.
qué le genera a la hinchada de Nacional, y esta movida es un poco de envidia, estamos hablando con un poco de sorna, ¿eh? No me genera envidia, está bien. Me parece que bien que se alegre Nacional, que está bien. Trajeron a Suárez, me parece que hicieron un golazo, la verdad, se lo reconozco. Sí, el único que hicimos, falta que Suárez haga uno. Claro, bueno, ya va a venir. ¿Usted hincha por Nacional el próximo martes contra... No, ya empezamos con las preguntas comprometedoras. ¿Por qué no? Bueno. O sea, seamos honestos. El martes contra Goiânia, yo no lo voy a ver. Es decir, ya entonces es difícil también que yo esté hinchando porque yo me mantengo, no miro partido nacional. No mira partido nacional. Yo miro partido de Peñarol. Sí, ¿y qué hace? Yo miré, por ejemplo, en los últimos 20 minutos del partido contra Phoenix. Bueno, se habrá disfrutado, digamos. Yo no los miro, no miro partidos. Ya bastante tengo con el tiempo que dejo mirando los partidos de Peñarol, que cada tanto digo... Bueno, no está respondiendo. No lo voy a ver, entonces no voy a hinchar por nadie. Está bien, perfecto. ¿Usted cree que la vuelta de Suárez a Nacional se asemeja un poco a la vuelta de Morena del Rayo Vallecano a Peñarol? Sí, me hizo acordar al principio, creo que hasta metí un tuit en un momento o retuiteé a alguien que decía algo de eso. Creo que sí, que se asemeja, ¿no? Aquella época no había redes sociales, ¿no? Tenía todo algo completamente distinto. La hinchada de Peñarol puso plata. En aquel momento yo compré bonos, no me acuerdo, unos bonos que vendían. A Morena lo traemos todo. Exacto. La de Nacional no puso, pero terminó pagando la entrada al parque el otro día, digamos, que entonces el dinero lo puso después, digamos, ¿no? Después que había ocurrido. Es una buena... claro, así que me parece que sí, que se emparejó la cosa, y que fueron movimientos populares, bueno, bien propios de una hinchada y del cariño que le tienen a un jugador en el especial, que la hinchada de Peñarol adoraba y adora a Morena. Bueno, y después está el resultado, ¿no? Morena salió campeón de América enseguida contra la Libertadores con Peñarol, fue el resultado inmediato. Qué presión está metiendo. Y bueno, si Nacional logra la Sudamericana será parecido. Un ejemplo. Después creo que después todo dependerá. Me meten cosas que no las escucho. Por suerte no las escucho. No, está muy bien. A ver, momento. Quiero decirle algo. Acá cuando un entrevistado mete un gol, se celebra. Bueno. Se celebra. Acá no estamos jugando a que el dueño de casa es el dueño de la pelota y si no dice algo coherente, me agarro la pelota y me voy. Está bien. Aparte, nuestro operador es hincha de Peñarol. ¿Quiere escuchar? Sí, vamos. Ya se calentó. A ver, el legendario operador de malos pensamientos. Ahí está. ¿Escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bien. Estábamos... quería decir algún razonamiento periodístico deportivo. Ahí está. Así somos medio Estadio 1. Me gusta esto. Creo que de cómo le vaya a Suárez en el Mundial dependerá si sigue o no Nacional, ¿no? Ajá. Y no sé cómo sienten los hinchas Nacional eso. Yo como siento en los... Claro, porque si... Pregúntemelo. A ver, pero no, yo le hago mi razonamiento. Si Suárez le va muy bien en el Mundial, ¿no? Mete 5 goles, 6 goles. Uruguay le va bien y a Suárez le va bien. Y no vuelve Uruguay, no creo, digamos. Va a tener muchas ofertas muy buenas y se va a complicar que siga en Uruguay. Pienso. En cambio, si está en el banco suplentes, Uruguay no avanza, Suárez no juega, no hace goles, quizás no tenga tan buenas ofertas y seguir en Uruguay es una posibilidad. ¿Usted qué quiere? ¿Que Suárez haga goles para Uruguay y le oferten volver al Real Madrid o al Atlético Madrid o al Barcelona o a Italia o al Liverpool? ¿O quiere que no haga goles y pueda salir en Uruguay? Usted está en una entrevista donde el que hace las preguntas... Bueno, pero se me ocurrió mientras usted... Y es una muy buena pregunta. O sea, yo se lo voy a contestar honestamente. A ver. Yo quiero... Es más... A ver. Si yo tuviera el poder de hacer fuerza mentalmente para que Uruguay logre un gran objetivo en el Mundial, yo quiero que Uruguay salga campeón. Yo creo... en las fibras más íntimas, que Uruguay va a salir tercero o primero. Tercero o primero. Va a salir más que cuarto. Es mi premonición, que no se basa en nada. Simplemente en que creo en que Diego Alonso contagia a los jugadores de la manera que los jugadores necesitan
para enfrentar a las elecciones en este Y mundial. usted está medio contagiado de Sergio Gorsi. Es una No, especie- no, de no. nuevo Gorsi. No, ni cerca. Es de la colectividad. Es de la colectividad, sí, somos todos. Pero seamos honestos, o sea, yo quiero que a Suárez le vaya muy bien en el Mundial, quiero que sea el gran goleador en el Mundial, Y bueno, y si no vuelve a Nacional, mala suerte. y si entonces. no vuelve a Nacional, que no vuelva. Yo creo que fue inteligente esta microvisita de 3 meses, porque después se va a ir, si le va mal, va a ir a los Estados Unidos, con Messi, obviamente. Sí, esa es y, otra. y si le va bien, va a ser el Suárez que todos queremos ver. Yo celebraría enormemente que Uruguay sea campeón del mundo, tercero, lo que sea, y que Suárez sea goleador. Y así como vino a visitarnos, aunque no meta goles... Va a lo- meter goles, algún gol va a meter ahora con Rentistas. Ahora, si no mete un gol con Rentistas. Está bien. Pero bueno, no sé, ya lo veo achicado. No me meta presión. O sea, yo creo que sí, que va a meter muchos goles y que va a ser un gran Se goleador. lo dice un hincha de Peñarol, va a No. meter muchos goles, sí. Está bien, Que está tenga bien. confianza. No, pero confianza ciega, absoluta, en No, Suárez. lo vi medio achicado. por eso Yo lo dije varias veces al aire. Yo soy hincha de Nacional primero, de Suárez segundo y de la selección tercero. Y ahora que Suárez está en Nacional, es el nexo entre los dos amores. Está bien. Bueno, muy bien respondida la pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas muy gracias. ¿Usted cree que Suárez dejó de ser ídolo para la hinchada de Peñarol? No, no creo. ¿No? No. Sí, obviamente no van a hinchar ahora porque le haga 10 goles al goyanense, pero que el pero respeto pero y el amor que se Yo le creo tiene- que lo van a mirar con simpatía. ¿Quiere que le diga Sí, algo? yo también. Yo miraba con simpatía a Forlán Y bueno, también. en Peñarol. Yo miraba con simpatía a Se lo Forlán. había ganado, ¿no? Claro, obvio. Por supuesto. Ahora, usted hizo una semblanza de Suárez Sí. en el 2014 por allí, donde decía cosas muy interesantes de Suárez. Hablaba mucho sobre la historia Sí. de Suárez. ¿Hoy haría la misma semblanza? Hace poco me pidieron que la actualizara porque la subieron a un sitio web, y entonces había como que de alguna manera, sí, llevarla al tiempo actual, que Sí. eso fue hace un año o algo así. Y la volví a leer y yo creo que básicamente la mantuve, digamos, le hice un cambio en los tiempos verbales, cosas que estaban como para el futuro y ya se habían conseguido, en fin, pero la mantuve y sí, la mantendría igual, sí. Con una diferencia, en aquel momento yo terminaba aquel artículo diciéndole, porque si uno repasaba la carrera de Suárez se había fijado una cantidad de objetivos en la vida y los había ido consiguiendo de una manera increíble, Sí, sí. realmente, ¿no? Es un superhombre. Sí, realmente Tiene con- superpoderes. muy, bueno, muy meritorio y también muy llamativo, digamos, el modo en que uno tras otro había ido logrando los objetivos que se había propuesto. Creo que inevitablemente como futbolista ya eso le va a costar en el sentido de que está llegando a una edad en la cual los futbolistas no llegan al final de su carrera. Entonces, no hoy, pero no tiene 10 años por delante como Claro. para fijarse objetivos. Tiene un mundial por delante ahora. Bueno, yo terminaba la nota. Me gustaría saber cuál es la lista de objetivos que tiene Suárez. Así terminaba aquella nota, porque hasta ese momento que yo la escribí, lo que él se había propuesto lo lograba siempre. Bueno, hoy me gustaría también saber la lista de objetivos. Creo que tiene menos tiempo para lograrlo. Pero bueno, veremos si todavía está en condiciones de seguir siendo ese Suárez que lograba todo lo que se proponía. ¿Bengoechea es más ídolo que Suárez para usted? Y bueno, sí, obvio. Ha escrito un libro sobre Bengoechea. Sí, cuando en un periodo que yo estaba en el país, en el diario El País trabajando, creo que fue cuando Peñarol ganó el cuarto campeonato del quinqueño, me encomendaron hacer un suplemento sobre Bengoechea. Y era un suplemento, ponerle de 12 páginas, algo así. Y lo hice, ahí lo conocí, y ahí me quedó la idea, bueno, de por un lado que podía merecer un libro, su historia, o todo lo que él había hecho. Por otro lado, también que no era muy fácil porque Bengoechea es muy parco en sus declaraciones, se cuida mucho, lo que dice, no le gusta mucho hablar. Pero bueno, un par de años después le propuse a él, bueno, si le parecía, y le pareció, digamos. Y lo hicimos.
Hágame el top 3 de los ídolos aurinegros. No, para mí el máximo, Fernando Morena. Fernando Morena. Sí, claro, porque coincide con... Fútbol y gloria. Fútbol y gloria. Cuando Bengoechea estuvo en su mejor momento, yo ya era grande y ya miraba el fútbol. Es inevitable, no lo vivís como cuando tenés 15 años o 18 o 20. Entonces Morena representa el momento en el que yo... Euforia. Iba a todos los partidos, no me perdía ninguno, euforia total, claro, un ídolo total. Le molesta muchísimo... El día que lo fracturaron jugando por la selección, fue un partido con Venezuela, que le hacen un jugador que se llamaba, creo que René Torres, si no me equivoco. René Torres, sí. René Torres. Todo el estadio escuchó esa rotura. Sí, yo lloré a mares, es decir, lloré a mares, que fracturaran a Bengoechea, a Morena, era para mí terrible. Te escribí una carta después, que no sé si la habrá leído, una cosa... Drama total. Ya cuando conocí a Bengoechea ya era una persona adulta con otra manera de ver las cosas, digamos. Igual un fenómeno Bengoechea. Claro. Y en el top 3 yo metería a uno que no que los la gente ahora se va a sorprender, pero yo en la época de Morena lo quería mucho también, era como mi segundo después de Morena en aquella época. Unanue. Exactamente, el pajarito Unanue. ¿Cómo sabías? Soy bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Eso lo habré dicho en algún lado. No. A ver, ¿cómo voy a pensar yo que a ver, era simplemente recordar quién acompañaba a Morena en la delantera? Bueno, ahora se murió Quevedo, que el gran puntero. Y Pisani. Lady Nita Pisani. Pisani, que tiró un penal y rompió la red. ¿Se acuerda de eso? Me acuerdo. Un fenómeno. Rompió la red y la gente decía, lo tiró afuera. Y el Bombón González, que lo echaron en un partido y se quedó 14 minutos más en una Libertadores. Lo echaron y sin que el juez viera jugó 14 minutos más. Un fenómeno. Las cosas que ahora no se pueden hacer. Se pueden hacer, ¿no? Hablemos de la hinchada. ¿Cómo podemos calmar a los violentos con sus cánticos violentos? Qué bronca y que con sus desmanes cuando roban, entran armas o se rompen los baños, lo que sea, no importa quién, Este tema, primero voy a mostrar mi sorpresa por el rumbo que tomó esta entrevista, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Porque nunca esperé que fuera sobre Peñarol y Nacional y fútbol. Sí, a mí perfecto. No. Pero escuchame una cosa. Sí. Te estás está perfecto. No, porque ahora entramos en el tema seguridad. Viene ahí. Bueno. Yo voy de un tema al otro. Está bien, está perfecto. Igual a mí me da lo mismo. A ver, uno no deja de ser profesor por más que no dé clase, ¿estamos de acuerdo? Y ese contagio con Gorsi que yo marcaba se nota también en esto. Yo lo que quería era que usted se sienta cómodo hablando de cosas que me gustan. Exacto. Está bien. Peñarol está bien. ¿Y después? Sí, bárbaro. ¿Estuve bien? Sí, muy bien. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quiere que le muestre una cosa que le va a gustar y le va a sorprender? A ver. Esto es Radio Verdad, pero a mí me importa tres pepinos. Me acabo de acordar que tengo algo que a usted lo va a sorprender y le va a gustar mucho, mire. No es la primera vez que lo muestro, ¿eh? ¿Dónde está? En mi teléfono. ¿Quiénes son? Bueno, Hernando y Pettinati. Claro. Hernando y Pettinati. Una foto con Morena, pero en su mejor momento. Sí, qué jovencito Morena. ¿Y Eu? Un niño. Con mucho pelo. Con mucho pelo. Con mucho pelo y mañas. Por eso dudé, pero... No, la pregunta era que tenía que ver con la violencia en los cánticos o en las hinchadas. A mí me da mucha rabia. Digamos, la violencia, primero definamos la violencia, ¿no? Porque también después te dicen, no, pero ¿qué querés que una hinchada de fútbol cante canciones de amor? La Andricina. La de la Andricina, ya no podemos volver a la Andricina, lamentablemente creo que no hay manera de volver atrás el reloj para... Sí. Aparte éramos re bobos, cantamos mandarina. Tampoco, creo que no éramos el ejemplo lo dirige la Andricina. Exacto, de lo creativo, lo divertido, era lo que cantábamos en aquel momento. Entonces no creo que podamos volver para atrás y no creo que todo sea violencia, no creo que cualquier canción que ya un poco nombra al otro y le dice alguna cosa, pero acá estamos hablando de canciones que dicen que no se van a olvidar nunca del día que mataron a uno, o de que van a volver a matar, o que van a incendiar, o que van a quemar, y eso sí es lamentable, eso es inaceptable. A mí me da mucha bronca, me he llegado a pelear de forma peligrosa porque...
porque de repente voy e increpo a los que están, me ha pasado. Después me doy cuenta que estoy rodeado de 30 energúmenos que no entienden nada de lo que ¿En yo la les- Ámsterdam? en el campeón del siglo, no, en el campeón del siglo. Ah. Y no me Usted gusta. se mete con los hinchas Claro, que digo, pero insultan. ¿qué estás cantando? ¿No te das cuenta que no está bueno que maten a alguien y entonces después hay 30 que me están mirando con una cara que como diciendo que no entienden? Porque Es a realmente este, no entienden. dice, es No- a no- este. no entienden. Y lo limpian. Sí. Sí. Exacto. Entonces, lo que yo creo ahí es que tiene que haber una actitud, es decir, porque la mayoría no canta eso. Ujú. Aunque sean muchos los que cantan, siempre es una minoría. Si la mayoría, por ejemplo, silbara, ¿no? En ese momento, Claro, sí, el sí. canto quedaría tapado por los silbidos y los tipos notarían, pero Es imposible que una La- misma hinchada silbe a su- la actitud es de hay muchos que de repente están con uno que canta y él no canta y vos te das cuenta que el tipo ese no le parece bien, pero nadie toma una actitud, todos son pasivos, todos Exacto. dejan que ocurra Sí. y nadie hace nada porque no ocurra. Y bueno, creo que ahí está la clave, ¿no? A veces la gente buena tiene que hacer cosas, digamos, tiene que hacerse notar de alguna manera, hacer sentir que la mayoría no le parece bien eso. A mí ¿viste? me pasó de ir con un amigo gran hincha de Nacional Mm. a un clásico y su hija, entonces en medio del partido, mi amigo empieza a hablar de partes íntimas de la mujer, ¿no? Que entiende el concepto Abercorn. Sí, Partes íntimas de la mujer, y que esto y que lo otro, y se van a dónde, ahí mismo. Y yo lo miro y le digo, está tu hija al lado. claro. La gente pierde Sí, pierde la noción de lo la que es noción correcto. de lo que es correcto. Claro, no es correcto, digamos. Entonces, bueno, creo que todos los que creemos que no es correcto, que somos la mayoría, tenemos que tomar algunas cartas. Y también tienen que tomar alguna carta de la AUF, los jueces, el reglamento de parar el partido está vigente, no se lo para nunca. Ujú. En fin, a mí, y es una de las razones por las cuales no voy mucho, es decir, porque no me banco Por que- la violencia. porque canten canciones que van Claro, a matar gente. claro. Es decir, no está aceptable, no tengo nada que ver con un espectáculo. Es un circo romano más. Claro, que que un es partido. ajeno a mí, yo no tengo Claro. absolutamente nada que ver con esa gente. Ujú. Ya que estamos hablando de violencia, ¿usted cree que el Frente Amplio perdió las elecciones por la inseguridad? Me parece que fue un factor, no sé si fue el único, fue uno que creo que tuvo su importancia, pero no sé si fue el único. Me parece que que el Frente venía de 15 años de gobierno, que habían sido 5 años muy buenos del primer gobierno, después 5 años del gobierno Mujica, que para mí fueron bastante más pobres, y que parecían como que bueno, que habían sido como una caída y que cuando volviera Tabaré Vázquez volvería al nivel, o por lo menos levantaría un poco, y para mí hoy en día analizándolo fue fue una caída, es decir, el ¿Fue tercer, peor para el mí segundo gobierno de Tabaré Vázquez que el de Mujica? para mí sí, digamos, fue un gobierno muy anodino, muy él designó como ministros a una serie de personas que él las había designado como ministros en el primer gobierno y habían funcionado, eran líderes, pero estaban 10 años más viejos, ya no eran líderes, ya no eran importantes, no tenían peso político, ya Está no- bien. habían envejecido claramente, no tenían un plan, y fue un gobierno muy anodino, en el cual, bueno, empezó a caer el empleo, empezó a crecer la violencia, y Vázquez desapareció del mapa. Vázquez estuvo ausente, Vázquez no hablaba con Iba la gente, iba a pescar. no hablaba con la prensa, era imposible tener una declaración de él. Yo en aquel momento era corresponsal de una agencia de noticias internacional y era Sí. y una agencia de inteligencia, Associated Press, es una agencia casi que una de las 2 o 3 principales del mundo. Nunca pudimos tener una declaración de Vázquez, tampoco del que era el secretario de la presidencia, que era Toma, que era una figura que tampoco era accesible para la prensa ni para nadie. Y el encargado de prensa de la presidencia era una figura ausente también, es decir, era un gobierno que no comunicaba, era un gobierno que no fue bueno y que no comunicaba. Y bueno, entonces creo que sí, que la inseguridad no fue una cosa que sí, que la complicó. Creo también que Bonomi no comunicaba bien y también lo complicaban las promesas que había hecho Vázquez, porque Vázquez había prometido bajar las rapiñas 30% y no solo no las bajó, sino que subieron, es decir, fue una promesa muy incumplida, muy lejos subían en lugar de bajar, que era lo prometido, y creo que Vázquez se empecinó
en mantener a Bonomi hasta el final, cuando me parece que un recambio le hubiera venido bien a esa altura porque era una figura muy desgastada. Pero creo que no fue el único problema. Creo que muchos problemas fueron del propio Vázquez. Digo, creo que tuvo una muy mala presidencia, como digo, tuvo una muy buena primera presidencia. Pero bueno, no estuvo a la altura la segunda de él y tercera del frente. Igual debo confesar que es la primera vez que escucho a un periodista o alguien informado, leído, que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez fue peor que el gobierno de Mujica, al que usted dice que fue un gobierno muy pobre. Cuando desapareció Pluna, Gasallago, ANCAP 800 millones, el gasoducto, Aratirí, o sea, lo de Mujica fue ineptitud o corrupción. Bueno, no sé, es verdad que, y el propio Vázquez lo dijo, ¿no? Dijo que él heredaba todos los problemas que dejaba Mujica, ¿no? Mujica intentó una serie de reformas, por ejemplo en la educación, y no logró los apoyos políticos que se necesitan y que nadie los logra, porque en definitiva, vamos a ver ahora si este gobierno logra reformar la educación, es algo que se le ha complicado a todos los gobiernos. Entiendo lo que decís, es verdad que en el gobierno de Mujica estuvo ese tema del doble equipo económico, ¿no? Un equipo que manejaba las empresas públicas y que provocó, bueno, todos estos, llamémosle mala administración por ser de la manera benigna, que dejaron deudas muy grandes, sobre todo en ANCAP, pero no solo. Y otro equipo económico que trataba de frenarlo, liderado por Astori, digamos, tratando de contener esos desbordes. Tuvo todo ese problema, pero al menos creo que en el gobierno de Mujica se fijó quizás una visión puede ser, bueno, apuntó a eso porque no lograba otras cosas, no sé, para otra gente es importante todo el tema de la agenda de derechos, de una serie de leyes que beneficiaron a las minorías, algunas muy notorias como la ley de la marihuana, en fin, pero otras. Y entonces que es un gobierno que a la hora del balance tuvo una cantidad de problemas, pero también dice, bueno, en mi gobierno se sancionaron todas estas leyes que fueron de la agenda de derechos. En cambio, el último gobierno de Vázquez, quizás sí, más prolijo en el tema económico, puede ser que sea así, digamos, pero no le veo que pueda decir, así como en el primero se hicieron cosas que hasta hoy todos festejamos, como el plan Ceibal, y la reforma impositiva, es decir, cosas de verdad centrales para el país. En el de Mujica se apuntó a leyes que beneficiaban a la minoría, capaz que a distintas minorías, una agenda de derechos. Me parece que es un logro que puede exhibir ese gobierno. Me cuesta encontrar los logros del tercer gobierno del frente, me cuesta, digamos, pero puedo estar equivocado, digamos. Otra gente dirá, otro es mejor, otro es peor, en fin, es opinable, ¿no? Sí, es verdad, sí, hay mucha gente que dice, no, el gobierno de Mujica fue catastrófico. Sí, mucha gente lo dice. Para mí realmente le veo que logró algunas cosas, otras no pudo, las intentó, no pudo. Hubo toda esa cosa muy desprolija en ANCAP y en otros lugares. Pero veo que alguna cosa se propuso hacerlas y las llevó adelante. En el gobierno segundo de Vázquez no veo las que logró llevar adelante. ¿Usted está obsesionado con la dictadura y con los tupamaros y con lo que ha pasado en los años más oscuros del Uruguay? No. Le pregunto eso porque hizo Milicos y Tupas como libro, sí. Historias Tupamaras, sí. Digamos como los dos buques insignia de aquellos años. Sí, Gabazo sin piedad. Gabazo sin piedad. Y más recientemente Herencia maldita. Exacto. Y también podemos meter de alguna manera el que se llama La muy fiel y reconquistadora, que es sobre la generación que creció en la dictadura. Pero también tengo otros libros, en fin. Hasta del dulce de leche. Tengo del dulce de leche, acabo de publicar una edición ampliada del Liberay. Vamos a tratar de hablar de todos esos libros. Sí. Hablemos de Gabazo sin piedad. Bueno. ¿Qué significa tener a un torturador enfrente, uno de los seres más oscuros que ha tenido nuestro país, la encarnación del mal, sin poder decirle o hacerle nada, simplemente tratar de preguntarle cosas para que diga cosas que nunca antes había dicho? Bueno, de todos los libros que hice fue el que más me costó, sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Y el que más le enorgullece?
De alguna manera sí, puede ser que sí. Yo creo que sí, de alguna manera sí, haberlo logrado terminar y haber... Sé que hay mucha gente que bueno, que me ha pasado, gente que dice, no, yo no lo puedo leer porque dice Gabazo en la tapa, otra gente que por prejuicio, creyendo que el libro va a ser así o asá, no lo lee. Yo quedé muy conforme con cómo quedó y también con el desafío, ¿no? Yo fue un libro que yo cuando empecé, como mi fantasía era hacerlo sin hablar con Gabazo. Era un libro que yo pensaba hacer como una especie quizás de biografía de él. Y no pensaba no hablar con él porque no quería hablar con él. Es decir, era una idea que no tenía mucho sentido, pero así como yo lo imaginé. Y cómo iba a poner lo que él decía, o su visión, o su... Bueno, él había sacado una autobiografía muy grande, un libro muy gordo, que se llama Mi Testimonio. Es un libro que él le puso de tapa, se puso una foto como de foto carné, digamos, de él, pero con uniforme militar y con esa semisonrisa que siempre esbozaba. Es un libro, cuando lo leía iba leyendo en el ómnibus a veces, tuve que poner un forro, porque la gente te miraba Claro. y esa cara tan grande de él, realmente es una persona que provoca, la gente me miraba mal. Era como leer Mi lucha de Hitler. Algo así. Entonces lo forré. Entonces yo pensaba que yo iba a poder hacer el libro citando de esa autobiografía la voz de él, digamos, que la voz de él iba a estar... Pero después me di cuenta que no, porque él en ese libro, si bien es un libro muy voluminoso, él de repente le dedicaba 20, 30 páginas a algún episodio menor de su vida, yo que sé, un concurso que ganó de equitación cuando era cadete, de repente había 10 páginas de eso. Y claro, y de cosas importantes, centrales, que es, bueno, cosas de la dictadura, episodios que lo tienen a él como protagonista, de gente que murió, de gente que desapareció, de la represión en Buenos Aires, en fin. No, apenas había una línea a veces, o a veces no había. Entonces dije, no, acá hay cosas que hay que preguntarle porque es imposible, no me alcanza. Entonces ahí me di cuenta que tenía que hablar con él. Y finalmente logré hablar con él. Y fue muy incómodo, fue muy, fue muy tenso, los encuentros fueron muy tensos. Para mí, cuando empecé a hacer el libro, yo llamé a un experto en temas militares, que vive en Nueva York, pero que lo conocía, uruguayo, ¿no? que lo conocía de la época que trabajó acá, se llama Juan Rial, muy veterano hoy, y le dije que iba a hacer esto, ¿qué le parecía? Y me dijo, vos sabés en lo que te estás metiendo, ¿no? Le digo, bueno, no sé, porque me dice, vos sabés lo que es hablar con Gabazo y con los que son como él. Le digo, sí, me va a mentir, le dije yo. Me dijo, no, es mucho peor, me dijo, no te va a mentir. Me dijo, son expertos en contrainteligencia. La contrainteligencia no es mentir. Contrainteligencia es decirte cosas que son verdad, pero que te llevan a la mentira, es decir, a través de cosas que son verdad, llevarte a conclusiones equivocadas. Me dijo, vos te vas a enfrentar a eso. Y bueno, cuando leí la autobiografía esta, que la tuve que forrar para llevarla en el ómnibus, ahí te dabas cuenta cómo la había hecho, que sabía de contrainteligencia y estaba hecha con ese criterio. Por ejemplo, para ponerte ejemplos sencillos, Sí. cuando él hablaba de su pasaje por la escuela y el liceo, él nombraba a algunas personas. Entonces, bueno, yo como periodista anotaba en un cuaderno los nombres de esos y después salía a buscarlos para recoger testimonio de cómo era Gabazo en la escuela, en el liceo. Una parte más fácil del libro antes de, meterme en la parte más sórdida. Pero todos esos nombres que él ponía, cuando los entrabas, no estaba ninguno en la guía. No estaba ninguno, y cuando empezabas a ver y lograbas averiguar, todos habían muerto, o muy jóvenes, o eran apellidos que no existían, no encontrabas a nadie, o habían emigrado del Uruguay hace muchos años, eran inubicables todos. Después yo por la mía conseguí la lista de compañeros del liceo, fui al colegio, pedí la lista, la conseguí, entré a llamar, algunos estaban vivos, otros habían fallecido porque son gente grande, pero por ejemplo encontré a uno que se agarraba las piñas todos los días con él en el liceo. No dice, sí, yo me agarraba todos los días porque teníamos algo de piel. O sea, que hasta en sus recuerdos de la escuela y del liceo, él aplicó un criterio de que el que leyera el libro no iba a poder avanzar sobre su vida. Eran todos callejones sin salida, era toda gente que había muerto o estaba fuera del Uruguay hace muchos años. Nadie iba a poder probar nada. Lo que él decía. Exacto, Ahora, y así para adelante.
Entonces, cuando fui a hablar con él, ese era como mi miedo, digamos. Era como, por un lado, sobreponerse a lo que uno siente como persona. Ya por ejemplo, yo entrevisté a Pinochet una vez con un colega que se llama Gerardo Lizardi, más joven que yo. Le mando saludos si está escuchando Gerardo. Y bueno, para entrevistar a Pinochet tuvimos que darle la mano ese día y saludarlo y muy amablemente y dorarle la píldora de que, bueno, que nosotros queríamos conocerlo y hablar con él. Bueno, es parte de la tarea periodística, ¿no? Entonces, bueno, una parte mía se resistía a estar con Gavazo, había llegado a la conclusión periodística que era inevitable, no había otra manera de hacer el libro. Pero después cuando llegué ahí también tenía mucho miedo a las mentiras, a la contrainteligencia, a los datos equivocados, y también a salir con las manos vacías, porque yo sabía que era un libro que la gente lo iba a mirar con 200 ojos, a ver qué es lo que dice. Y yo salía con las manos vacías, iba a ser muy como frustrante para mí, y sabía que el público no me lo iba a perdonar de alguna manera, que me iban a matar, digamos, ¿no? ¿Cuál fue la peor pregunta que se animó a hacerle a Gavazo? No, yo le pregunté de todo, ¿no? Incluso en un momento me di cuenta que hacer la vida entera de él era muy difícil y yo traté de focalizarme como en dos casos, que son el de Roberto Comensoro Hoffman, que es el famoso caso que él confiesa luego en el Tribunal de Honor, y por eso yo me di cuenta y empecé a buscar las actas del tribunal, de que él, no sé si la gente recuerda, es complejo de explicar, pero cuando Vázquez echa a Manini como comandante del ejército, había habido un tribunal de honor a Gavazo y había trascendido que lo habían degradado a Gavazo por haber dejado que un compañero estuviera preso sabiendo él que era inocente. Ese compañero era el coronel Juan Carlos Gómez. Y Vázquez lo echa porque Manini adosa a ese tribunal de honor un documento en el cual critica a la justicia muy duramente. Entonces Vázquez dice, no, es inaceptable que un comandante critica a la justicia, y lo echa. Lo que yo me había dado cuenta en ese momento, porque había estudiado el caso Comensoro mucho para hacer el libro, y en el libro está centrado en el caso Comensoro de alguna manera, es que si el tribunal lo había condenado a Gavazo por dejar que un compañero estuviera preso 3 años por el crimen de Comensoro siendo inocente, para que el tribunal llegara a esa conclusión, Gavazo tenía que haber confesado que el responsable era él, o alguien que él conocía, porque si no, no había otra manera de decir Gómez era inocente. Entonces, bueno, hubo una semana acá en la cual se hablaba de la renuncia, de la expulsión de Manini y el Tribunal de Honor, pero nadie... Y yo dije en un escrito que escribí en El Observador, acá es evidente que en el tribunal Gavazo habló de la muerte de Comensoro, porque si no el tribunal no puede haber llegado a esa conclusión. Lo dije, y a los 2 o 3 días me llamó una persona y me dijo, tiene razón usted, él habló de eso, yo puedo hacer que usted vea las actas, y fue la persona que me facilitó ver las actas, y yo ahí hice la nota que provocó todo el escándalo. Pero ¿por qué era eso? Porque, a ver, cerrando el círculo, en un momento yo decidí que el libro no fuera toda la vida, por más que es un repaso de su vida, pero que hubiera un énfasis en el caso Comensoro y en el caso de Eduardo Pérez Silvera, 2 personas que Gavazo participó en su muerte sin duda en el cuartel de artillería número 1, ¿no? No sé si se entendió algo, es complicado. Totalmente. Usted que tuvo a Gavazo para hacer el libro Gavazo sin piedad, ¿en algún momento, mientras el tipo le hablaba, sintió necesidad de convertirse usted en un animal? No. ¿Uno no deja de ser periodista cuando tiene un ser como Gavazo frente? Lo que le dije, me acuerdo una que le dije, porque ahí va, centrándome en estos 2 casos, en el caso de Eduardo Pérez Silveira, él, le digo, bueno, pero él fue detenido en el cuartel en el que él estaba, le digo, en Artillería 1, que era donde estaba Gavazo, y está desaparecido, no sé qué. Y entonces él dice, él dice ahí una de las cosas que confiesa en el libro, después lo confiesa en el tribunal, pero antes lo había confesado en el libro, que él le había tirado una granada de gas a Eduardo Pérez Silveira adentro del cuartel, y que eso había derivado en que se había ahogado
y lo habían llevado al hospital militar, digamos, y después de ahí desapareció. En realidad, lo que él confiesa seguramente no sea la verdad, de haber sido algo peor. Hay gente que lo escuchó como Eduardo Pérez Silvera se quejaba de la tortura, pero bueno, él al menos ahí confesó eso. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasó después? Y dice, no, lo llevé al hospital militar y ahí, bueno, de ahí yo ya me desentendí. Y entonces le digo, ¿pero cómo se desentendió? ¿No llamó a preguntar cómo era un prisionero de su cuartel? Después, ¿cómo seguía? Que no, la verdad que no. Entonces me di cuenta que el tipo, por un lado, había abierto una puertita, que era esa confesión de lo de la granada, y yo le digo, ¿pero no sabe lo que pasó después? ¿Está desaparecido todavía hoy? No, me dice, y le digo, tiene un hijo, y el hijo todavía lo está buscando. Me dice, tiene un hijo. Y pareció que se abría una puertita, pero no abría la puertita. Era monolítico, digamos. Tuvo algunas en las entrevistas de tanto insistir con estos temas, por ejemplo, reconocer que le tiró una granada de gas dentro de un cuartel y que derivó en que lo tuvieran que sacar y después desapareció inmediatamente. Uh-huh. ¿Por qué entonces no sucede? Tomo este ejemplo de que se abría una puertita o el contacto que le tiró la posibilidad de leer el Tribunal de Honor. ¿Por qué los militares de esa época, que ya no quedan muchos, o los que siguieron, no se abren con determinadas personas de confianza para contar la verdad sobre los desaparecidos? Es difícil, ¿no? Sin decir, o sea, sin exponerse tanto, porque lo que la gente quiere, lo que todos queremos, es verdad y justicia. Sí. Después vemos, ¿no? Pero... Sí, es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Claramente esa persona no era Gavazo, digamos, claramente él no quería o no creía, él seguía con una mentalidad como de que estaba en la misma guerra que había estado, si es que fue una guerra, eso se discute, si fue, bueno, cómo la llamamos a este periodo violento y oscuro de nuestra historia, pero él seguía ahí, él seguía combatiendo ahí, no había remordimiento ni no había No estaba arrepentido de nada. No estaba arrepentido de nada. Estamos con Leonardo Habercorn, que además de hacer el libro sobre Gavazo sin piedad, ha hecho 15 libros, entre ellos Relato oculto, Desmemorias de Víctor Hugo Morales. Ya que estamos hablando de la época de la dictadura. Sí, ese libro fue el libro que me dio más es un libro que, hablando de mi esposa, la hincha de Rampla, que me dijo, este libro no lo hagas, nadie lo va a entender las razones porque parece como una cosa contra Víctor Hugo Morales, como algo personal, ¿no? Ajá. Bueno, yo no lo vi así, yo lo vi como, por eso lo hice, al final lo hice a medias con Luciano Álvarez, ¿no? Un querido amigo que falleció, otro mancha. Lo veíamos como también Víctor Hugo había sido muy importante en los 70 acá, pero muy importante. Claro. Todos escuchábamos a Víctor Hugo. Claro, yo lo escuchaba, ¿no? Claro. Yo me dormía escuchando Hora 25, era como lo máximo. Hora ¿no? 25. Exacto. Titulares. Y hasta hoy lo hacen parecido. Claro. Y entonces era como, bueno, pasar un limpio. ¿Cómo fue esa época? Y también hacer un ejercicio de verdad ante lo que andaba diciendo Víctor Hugo en Argentina, que estaba diciendo, bueno, estaba construyendo un personaje que no era verdadero, digamos. ¿Usted cree que ese personaje lo estaba armando adrede? ¿Él se lo creía o lo estaba armando estratégicamente para acomodarse con el gobierno kirchnerista? Bueno, no sé, a veces eso es verdad lo que vos decís, uno se repite tanto la mentira que se autoengaña y termina creyéndosela, ¿no? Claro. Si le pasó eso o no sé, pero no estaba siendo honesto con lo que había pasado acá en Uruguay. Y con él mismo. ¿verdad? Y con él mismo. Y en realidad bastaba para decir, bueno, era muy joven, estaba comenzando, en realidad... él tampoco había matado a nadie, es decir, era una cosa que se podía discutir. Vamos a contarle a la gente de qué se trata, ¿no? Claro. Rápidamente. Víctor Hugo Morales, triunfando en la Argentina, se arma un personaje cercano a la izquierda, cercano
a lo que son, bueno, toda la ideología de izquierda, cuando nuestro país siempre estuvo cerca de los militares. Es más, jugó al fútbol en algunos batallones. Claro, él se presentaba como, bueno, cercano a la izquierda, y en esas credenciales, como para hacerse, no sé si más revolucionario, en fin, contaba episodios de que en Uruguay la dictadura lo había censurado, que en Uruguay había ido preso por ser él, por ser opositor, y eso no era verdad, digamos. Es decir, el episodio en el que hay un episodio delirante, porque es delirante, es propio de una dictadura, que está bueno recordarlo, está en el libro, que es la dictadura, en la AUF le Sí. prohíbe relatar, ¿no? Es cierto, él escribe después en En el libro El Intruso. Ajá. Es decir, la AUF le prohíbe relatar porque él estaba en una guerra sin cuartel contra la dirigencia de Peñarol y de Nacional. En Peñarol estaba Cataldi, en Nacional estaba Restucia. Él los consideraba, yo llegué a considerar a Cataldi porque ponía como el foco en Peñarol, digamos, como una especie de supervillano de Batman, porque no era 25, es decir, era todos los días lo espantosos y lo corruptos que eran las dos dirigencias de Peñarol y de Nacional, que finalmente reaccionan, y en algo propio de aquella época, que no haya libertades, le prohíben relatar. Pero son Peñarol y Nacional que convencen a los otros clubes también, y Claro. es la AUF. Es la AUF que... No el gobierno militar. No el gobierno militar. No fue censurado por la dictadura. Exacto. Y en aquella época que había miles de personas sin trabajo, miles, y personas destituidas, personas, bueno, presas, pero saquemos a los presos, que había miles, pero había una cantidad infinita de gente que había sido destituida y que estaba sin poder trabajar, o gente que, bueno, los periodistas pasaba mucho, que no podían ejercer el periodismo, decirle, bueno, vos podés, pero vos no podés trabajar en el periodismo. Es decir, o docente, vos no podés ser docente, rebuscátela de otra manera. Sí, sí, sí. Es decir, de esos casos había miles. Toda una serie de prensa que era oficialista de la dictadura, por ejemplo, El País, y hicieron un escándalo tremendo, y estaban en las grandes titulares sobre la censura a Víctor Hugo. Atentado a la libertad, Víctor Hugo no puede relatar, es decir, una cosa loca, que obviamente estaba mal que a alguien le prohibieran relatar, pero en el contexto del Uruguay era nada comparado con las cosas que pasaban y que no se informaban. Claro. Y eso generó Y eso lo tomó como bandera. Y la dictadura ve el escándalo, y la dictadura se reúne en la ciudad de Rivera, los comandantes en jefe con el presidente Aparicio Méndez, Sí. y deciden que obligar a la UFA a que relate de vuelta. Y el episodio fue al revés. Y hay una conferencia de prensa en Rivera después, donde sale el gobierno a decir, no, al revés, la dictadura tomó viento en la camiseta, diciendo, no, nosotros defendemos la libertad de trabajo, y así vamos a obligar a que la UF acepte a este señor relatar. Lo tomaron como bandera. Claro, también. entonces un episodio que es muy significativo del clima de una época, todo. Víctor Hugo lo estaba contando en Argentina, totalmente al revés, totalmente al revés. Víctor Entonces, Hugo fue a mí- amigo de los militares. Y bueno, Hay un video donde Víctor Hugo está en una ceremonia despidiendo a un militar que se retira, ¿no? exacto, es Ah. decir, nosotros nos pusimos a escribir el libro con Luciano, en el cual creíamos que lo que íbamos a contar era esto que yo te conté a vos. Bueno, en realidad el tipo no era opositor, él hacía como una especie de crítica muy violenta a los dirigentes de fútbol, a los que pintaba, no hablaba nunca de los militares, no hablaba, es decir, acá hay otra cosa interesante también, ¿no? Yo que tenía, no sé, 12, 15 años, yo vivía en una burbuja, en plena dictadura, creyendo que los malos, Todos vivíamos en una en burbuja. esa burbuja, los malos eran Cataldi y Restucia, y no se me ocurría que había un poder arriba realmente mucho más malo. Claro. Víctor Hugo lo ocultaba totalmente, digamos, era muy funcional a la dictadura, en realidad. Pero bueno, ahí le comprendían la generalidad de la ley, había censura, tampoco podía ser inmolarse, porque lo iban a meter preso, digamos. ¿no? Obviamente. Pero bueno, entonces nosotros empezamos a hacer el libro pensando que lo que íbamos a contar era todo lo que había pasado en verdad con esta prohibición, con el tema una vez que él fue preso, que decían que había ido preso por ser opositor, ahí era por una piñata que se armó en un partido de cuadros de barrio, eso. Pero investigando el tema, de repente alguien me dice, no, mirá que el tipo iba siempre al batallón Florida, habla con fulano, habla con Mengano.
Y fui a hablar con un coronel retirado, un veterano, que no ha estado involucrado en casos de la dictadura, es un militar de aquella época, pero que no es conocido. Y me decía, sí, él venía siempre al Batallón Florida, jugaba al fútbol con nosotros, venía a las comidas los fines de semana, era muy amigo, salíamos juntos, íbamos para acá, para allá. Y dice, incluso cuando yo me fui en una misión de paz no me acuerdo dónde era, creo que era Pakistán, a Cachemira, creo que era la misión de paz. Él fue el que la fiesta la amenizó él fue el conductor, no sé qué. Y digo, yo tengo los cassettes, me dice. ¿Cómo los cassettes? Y como el tipo había sido un momento importante de su vida, los tenía grabados en cassette todavía, tenía la foto, los cassettes, y bueno, ahí salió la grabación en la cual Víctor Hugo hace un discurso muy elogioso de los militares en el Batallón Florida. Había gente presa en ese momento. Sí, claro. Entonces, claro, el libro tomó otra densidad. Ya no solo era eso, sino que había una especie de connivencia más grande. Y bueno, ahí se armó todo el escándalo porque nos atacaron tanto desde el gobierno de Argentina, que lo veían a él como un aliado y no toleraban que nos masacraron en Argentina, y acá en Uruguay, en menor medida, algunas personas del frente también salieron a defenderlo, no todos, pero hubo algunos que sí, y el más notorio y para mí más lamentable fue Almagro, que hoy ya no es más del frente, es decir, ahora es enemigo de Víctor Hugo, pero que en el momento era amigo, es increíblemente lo pusilánimes que son algunos. Almagro grabó, siendo canciller del Uruguay, grabó un video con una bandera del Uruguay atrás. Es decir, no fue en la oficina de la Cancillería, pero igual, donde lo hizo, puso una bandera, es decir, hablando en nombre del Uruguay, diciendo que el libro era una mentira, que era todo inventado, no sé qué, una vergüenza total. Es decir, realmente lo de Almagro fue vergonzoso. Y todo eso, Víctor Hugo nos puso un juicio penal. Y no se presentó. Exacto, nos puso un juicio penal, y cuando nos ponen, ya no sé si tenemos que ir tengo 2 minutos más o 3 minutos más, ¿sí? Pero ¿hace cuánto que estamos hablando sin ir a la pausa? Porque esto está interesante. No lo he contado, creo que no sé si lo he contado pocas veces o ninguna. Bien. No, decí, esto no lo conté ninguna. No lo conté ninguna. Sí. Cuando nos ponen el Barrera, Jorge Barrera, cuando sale el libro lo llama a Luciano y le dice... Momento, abogado y presidente de Peñarol, expresidente de Peñarol. Exacto, pero ahí creo que no era presidente de Peñarol todavía, era dirigente. Había sido diputado, también no me acuerdo si era diputado, creo que no, que ya no era diputado. La cuestión es que le dice a Luciano, este tipo les va a hacer juicio, y cuando les haga juicio yo los quiero defender gratis, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hace el juicio penal aparte, no civil, un juicio para ir preso, ¿no? Para ir presos. Sí, nos hace el juicio, Luciano me dice, tenemos abogado gratis porque Barrera nos va a defender. Digo, bueno, bárbaro, está. Y ahí se contactan los abogados de Víctor Hugo con los con Barrera. Con Barrera. Y lo que le dicen es que él retira la demanda si firmamos una declaración conjunta. ¿Qué decía la declaración? Decía, punto A, lo que dice el libro es todo verdad. Ok. Y después no me acuerdo, había otros 2 puntos, pero había un punto que era, todos los que firman no dudan de la convicción democrática de Víctor Hugo Morales. Ese era el acuerdo por el cual él retiraba la demanda. Me contaron, Luciano creo que me contó, dije, bueno, vamos a pensarlo, y yo me lo pensé, lo hablé en mi casa, y mi primera reacción, firmemos, porque era un juicio por ir presos, claro, por ir presos, y en definitiva el punto A reconocía que el libro era todo verdad. Entonces yo me quedaba tranquilo. Sí. Entonces, pero después me llama Luciano Luciano y tenía razón lo que me dijo, ¿por qué me dice nosotros tenemos que dar fe de las convicciones democráticas de Víctor Hugo Morales? El libro es verdad, el libro es verdad, pero no tenemos por qué dar fe de las convicciones, no somos nosotros, que él las demuestre ante la gente, con su obra, con su vida. Totalmente de acuerdo. No tienen que ser Luciano Álvarez y Leonardo Daber con los que firman por Víctor Hugo. Y bueno, me convencieron de ir al juicio. A mí al principio, así un juicio penal no te hace mucha gracia, pero dije, bueno, está bien, vamos al juicio. Y el día del juicio no vino. Y no vino porque el libro era verdad, digamos, esa es la verdad, digamos, no podía ganarlo nunca. Y decir, todo el cassette, la grabación del cuartel estaba el cassette, la foto estaba la foto. Claro. La gente que decía que yo entrevisté a 11 personas que con nombre y apellido contaban que lo habían estado en fiestas, que él cantaba en los cuarteles acá. Ya hablé con uno de los cantantes de tango que participaba. En la grabación de la despedida de este militar cuando se va a Cachemira, la puedo traer un día para que la pasen porque es increíble. Canta
un cantante de tangos argentino muy famoso, Dumas de apellido, ¿cómo se llamaba? Leonardo Dumas, no. Alejandro. No, Alejandro Dumas. es el escritor. Enrique Dumas. Enrique Dumas. Ujú. Enrique Dumas, que cantaba siempre en Grandes Valores del Tango. Sí. En fin, Enrique Dumas canta Cambalache Sí. y lo canta alterando la letra y dice, da lo mismo al que labura, sería como que el que es tupamaro, montonero, así, con una manija. En vez de colchonero, Una montonero. cosa terrible. Es Claro. decir, ese era el clima de Sí. la fiesta que él amenizó. Es decir, estaba todo grabado. Ujú. Y bueno, entonces no vino el juicio y ahí se terminó todo. Ahí aflojó. Antes de irnos a la pausa, y ya que estamos hablando con los amigos de los militares, yo quiero preguntarle como periodista, como investigador y como escritor, si Tabaré Vázquez era amigo de los militares. Bueno, no es un tema que yo haya estudiado, no es un tema que yo conozca. ¿Es cierto que saludó al Goyo Álvarez Bueno, a través de un telegrama? De vuelta, no es un tema que yo haya estudiado, no es un tema que yo conozca. He visto 1000 veces lo del telegrama. Vi también en los diarios, al otro día asumir Álvarez, sale una lista, dice, bueno, lo han felicitado. Gregorio Álvarez. Sí, Gregorio, ¿qué dije? No, dijo Álvarez. Gregorio Álvarez el Goyo, sí. Y figura una persona de nombre Tabaré Vázquez. Figura entre los felicitados. Eso lo he visto. Pero bueno, había otro Tabaré Vázquez, era este Tabaré Vázquez. No sé. Y no me quiero meter en algo que no estudié, digamos. Ujú. No lo Desde el conozco. punto de vista profesional, o sea, dentro de la medicina también se dice dentro de los mitos que fue beneficiado en la época de la dictadura. Sí. De vuelta, yo no estudié el tema. El Uruguay siguió andando, digamos. Toda Sí. la gente siguió dando concursos para entrar a lugares, trabajando. Eran empleados públicos, unos trabajaban en juzgados, que eran en un clima que la justicia era una vergüenza. Es decir, lamentablemente el Uruguay siguió andando. Entonces eso también hay que tenerlo Sí. en cuenta, digamos. Yo No le lo pre- estoy defendiendo, No. es un tema que no estudié. Yo digamos. no estoy atacándolo tampoco, estoy tratando de que un periodista que investiga y que haya investigado muchísimo en la etapa de la dictadura y todo lo que rodea esa etapa oscura de nuestro país, por eso le pregunto lo de Tabaré Vázquez, que no lo ha estudiado, y aprovecho para preguntarle, ¿Tabaré Vázquez mientras vivió, fue intocable? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, quizás un periodista como usted, que ha investigado desde a Víctor Hugo, a Gabazo, a el MLN, los militares, nadie se adentra en la figura de Tabaré Vázquez. No, Por ejemplo, está bien, es interesante el punto. sí, No creo que fuera intocable, digamos, ¿no? Las razones por las cuales, por ejemplo, ese punto ha quedado, de alguna manera, hay gente que lo da como un hecho, ¿no? U otra gente que lo discute, en fin. No, la verdad, mi respuesta sería no creo que fuera intocable. vengo más acá en el tiempo, en la democracia. Hubo un hecho delictivo, un hecho no tan delictivo, pero fue un hecho que conmocionó a cierta parte de la sociedad, que fue el suicidio de Gómez Cannon, que estaba muy asociado a los negocios de Venezuela con el hijo de Tabaré Vázquez. Ningún periodista estudió ese caso exhaustivamente. Pero ahí entramos en una cosa contrafáctica de por qué no. Bueno, porque era intocable, o porque nadie quiso, o nadie pudo, en fin, no sé. La verdad, no sé. No sé. Mejor hablar de Peñarol. No, es que Sí. si vos me decís, no sé, hablemos del MLN a función de tus libros, ¿no? Y de eso vamos a hablar O luego de la Víctor Hugo. pausa. Los he estudiado, pero esto no lo estudié, así que... Por eso vamos a hablar luego de la pausa de milicos y tupas. Ok. Y vamos a hablar de tantas cosas con Leonardo Haberkorn, que es un libro abierto. ¿Usted se da cuenta que escribió 15 libros y es un libro abierto? Bueno, no tanto. Leonardo Haberkorn en Malos Pensamientos. 45 minutos van de las 6 de la tarde. Es tremendo Haberkorn. Leonardo Haberkorn está con nosotros. Me estalla el teléfono. Le estalla el teléfono y espero que no le estalle el teléfono
cómo estalló la bomba en el bowling de Carrasco. Veo que vamos hacia el MLN. Sí. Y vamos hacia el MLN porque usted ha escrito, entre otros libros, Milicos y Tupas. Sí, historias tupamaras. Historias tupamaras. Incluso el libro de Gabazo también tiene el MLN, claro, aparece bastante. Le digamos, obsesiona esa etapa. No, me dicen que me obsesiona, ¿no? No, pero positivamente, sí, ¿no? Sí. Si es positiva, es decir, le he dedicado bastante, ¿no? Ya dijimos, sobre la dictadura tengo en Historias Tupamaras, Milicos y Tupas, Gabazo sin piedad, Herencia maldita y La muy fiel y reconquistadora. Entonces he dedicado mucho. Y está muy bien, porque alguien tiene que dejar escrito... Pero entonces ahí te dicen, vos dale, escribí algo de que tenga que ver con el dejar el pasado. Hay gente que dice hay que dar vuelta a la página, ¿por qué siguen con esto? Entonces yo ante eso digo, a ver, por un lado, todos estos libros han vendido muy bien, se venden muy bien, es decir, la gente le interesa, y aparte no soy solo yo, hay una cantidad, los libros de Alfonso Leza, los libros de Álvaro Alfonso, cantidad de libros de autores que de repente no tienen 5 o 6 libros sobre esto, pero tienen 1 o 2 y se venden. Hay libros sobre muchos episodios de la dictadura, de la guerrilla, digamos, así que digo, y hay una y se venden todos muy bien. Bueno, ahora falleció Miguel Ángel Campodónico, un gran periodista. Él tenía la biografía de Mujica, tenía un libro de Rosenkopf, La vida de Rosenkopf, tenía un libro de entrevista a Bordaberry padre, que se llamaba Antes que caiga el silencio, o antes del silencio. Es decir, hay muchísimo, y bueno, el libro, los de Campodónico se han vendido, tiene decenas de ediciones. Entonces a la gente le interesa, es decir, los que se quejan, la gente, van contra algo que a la gente le interesa. ¿Por qué le interesa a la gente? Me parece que interesa porque fueron muchos años de oscuridad, es decir, la guerrilla actuó en democracia antes de la dictadura, básicamente. Después tuvo un periodo también un poco en la dictadura, pero ya de menor actividad. Le dice guerrilla y no grupo terrorista. Bueno, ahora lo discutimos, ¿no? Al MLN. Pero era una organización secreta, compartimentada. Es decir, lo que hacía, alguna cosa salía en los diarios, pero no estaba expuesto totalmente porque el secreto era la base. Y después vino una dictadura en la cual no hubo libertad de prensa, no se podía informar las cosas, todo quedó... El menú informativo de los medios era realmente un mundo paralelo prácticamente. Entonces cuando en el 85 volvemos a la democracia, por suerte, se destapa todo, bueno, hay una enorme avidez para entender qué pasó, cómo pasó, y qué cosas concretas pasaron. No nos pasa solo a los uruguayos, pasa en Argentina, pasa en España con la guerra civil que se sigue publicando, siguen buscando las fosas comunes, es decir, pasa en el mundo. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército entra a liberar los campos, creo que era Eisenhower, no me acuerdo quién fue, que dijo, saquen fotos. Filmen. Porque nadie va a creer. Exacto. Claro, exactamente. Entonces eso también... Siempre la gente tiene una enorme avidez por entender los grandes procesos históricos, las cosas que pasaron. Así que desde ese punto de vista, yo creo que no siento esa crítica, o la siento injustificada. Al revés, me siento acompañado por una enorme cantidad de gente que le gusta. Por eso yo lo dije del lado positivo. Me parece que cada vez más tiene que haber libros que cuenten la verdadera historia oscura de nuestro país. ¿Por qué? Porque creo que a lo largo de estos años el Frente Amplio se ha adueñado de un relato que tiene, por ejemplo, como caballito de batalla que el MLN y los Tupamaros lucharon contra la dictadura. Sí, que no es verdad. Creo que no es el Frente Amplio, sino creo que ha sido el propio MLN o los... Porque Tupamaros también hubo muchos, y hoy están algunos siguen... dentro de lo que se llama el MLN o el MPP, algunos no están, pero están como cercanos a, pero hay otra gente que sigue siendo, o es gente de izquierda, pero alejada de lo que es la visión tupamara. Hay otros que se han adherido a partidos más a la derecha, o a los partidos tradicionales, conozco algunos del Partido Independiente también, y hay otros que están alejados de la política o que son ciudadanos independientes.
Entonces, el universo de los que fueron Tupamaros, por ejemplo, yo estaba leyendo una biografía que acaba de salir de Roberto Jones, el actor, y él fue Tupamaro, él es blanco hoy, por ejemplo, hace muchos años que es blanco, digamos. Él dice que siempre fue blanco y Tupamaro en un momento, ahora es solo blanco y no es Tupamaro. Entonces creo que están muy dispersos y tampoco creo que todo el Frente Amplio haya hecho ese relato. Creo que ese relato, muy romántico, con muchas medias verdades, y algunas falsedades. Por ejemplo, esta es una falsedad. El MLN no peleó contra la dictadura, básicamente ya estaba derrotado antes. Sí. La han construido los que han hecho la historia oficial del MLN. ¿Y que quiénes son? Son Fernández Huidobro, un gran cronista, una persona que escribía muy bien, mucha obra periodística, y que era muy claro en su manera de escribir, pero que contaba la historia de una manera que no era exacta. ¿Era mitómano? No diría mitómano, pero bueno, la edulcoraba y tenía esta visión. Rosenkopf, otro gran escritor, muy prolífico también, muy inteligente. Es decir, ya tenemos dos grandes escritores, y el tercero fundamental, Mujica, que no es un gran escritor. Orador, gran orador. Un orador. Gran contador de historias. Exacto, el número uno del mundo. Si no es el número uno del mundo, pega en el palo. Es un comunicador oral de primerísima división, un tipo que encandila a sus auditorios. Encantador de serpientes. No sé si es el encantador del público. Lo digo yo. Sí, es un... Claro. Y he estado con Mujica, y vos hablás con Mujica, y bueno... para conversar en un boliche no va a haber nadie mejor que... Bueno, está antes. Bueno, es lo que decimos, un gran comunicador oral, dejémoslo ahí. Ellos tres han construido esa historia romántica oficial del MLN. En algunos casos apoyados por la dictadura, porque la dictadura, para justificarse y justificar que tuvo 15 años, alargó la vida del MLN. Es decir, de hecho, cuando dan el golpe, el MLN quedan retazos nomás, ya lo habían vencido. Entonces, bueno... ¿El golpe arrancó en febrero o en junio? Para mí arrancó en febrero, y creo que se recuerda poco el golpe de febrero, porque acá... 9 de febrero. Sí, porque todos la quieren contar como mejor les conviene, ¿no? Y todos quieren salir lo mejor parados de esta historia, que fue terrible, porque fue una historia que el Uruguay tuvo una cantidad de muertos, una cantidad de gente presa muchos años, con tortura muy generalizada. Mucho dolor, mucha oscuridad, 13 años de dictadura, ¿no? Nosotros crecimos en esa cosa oscura. Claro. No nos pasó nada personal. Para mí era normal que me saquen del liceo porque tenía el pelo tocando el cuello de la camisa. Exacto, toda esa cosa aburrida, densa, opresiva que vivimos. Y creíamos que eso estaba bien. Eso era normal, no se podía hablar de nada. Bueno, toda esa cosa todo el mundo quiere contarla lavándose las manos. Y si uno analiza el golpe de febrero, ahí tenemos una parte de la izquierda, en especial el Partido Comunista, no solo, varios sectores de izquierda, pero muy especialmente el Partido Comunista, y apoyó a las Fuerzas Armadas. Y sí, el Popular saca una editorial que dice, la alternativa no es, dice, la alternativa es oligarquía o pueblo. No es la alternativa es democracia o dictadura, no, oligarquía o pueblo. Y la oligarquía era el parlamento, los políticos, el establishment, y el pueblo era, bueno... Los militares y también el Partido Comunista y la izquierda revolucionaria, pero bueno. Así que bueno, ellos quedan mal parados. Y los partidos tradicionales también quedan mal parados, porque no hicieron nada. Es decir, se venía el malón militar, le estaban desconociendo, no sé la gente si ya recuerda, porque hay mucha gente muy joven, pero todo empieza así. Bordaberry, Juan María, el papá de Pedro, el papá de Pedro, que era presidente constitucional todavía, elegido, en fin, una elección muy particular, porque se votaba también la reelección de Pacheco, pero no la compliquemos. No salió. No la compliquemos, ahí va. El presidente constitucional designa un ministro de defensa de apellido francés, un general, que era constitucionalista, que no quería golpe de Estado, que quería, bueno, en un país que estaba cada vez más tenso, porque había guerrilla, Y los militares... Los militares no lo quieren porque ya están jugados al golpe. Ajá. Entonces lo meten preso. El que lo va a buscar, ¿quién es? Porque estuvo en todas, es Gabazo. El que siempre se ofrecía para todo lo turbio era Gabazo. Es decir, Gabazo, él mismo me lo cuenta en esas entrevistas, es el que va a meter preso a Francese, a pesar que era el mejor amigo de su padre, era casi un padrino para él,
igual, levantó la mano y dijo, no, yo lo meto preso. Hablando de levantar la mano, Pero, le pregunto eso sí. nada más. ¿Gabazo era nazi? Bueno, conmigo no dijo nada de ese... Pero había nazis dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, había sí. No me consta que él, y me consta que entre sus parientes políticos de ahora, cercanos ahora, hay alguien judío. Así que de eso no tengo pruebas. Digamos. Bien. Pero algunos Sí, hubo, bien. sin duda. Pero sigo con esto. Ujú. Meten preso a Francese y los militares que estaban jugados al golpe dicen, no, es decir, no queremos a Francese, lo meten preso y le dicen a Bordaberry, acá tenés que poner un ministro de Defensa que nosotros querramos, nosotros vamos a poner el ministro de Defensa. Sí. Y bueno, le dan un golpe de Estado tácito, porque Claro. no manda el presidente. Claro, está clarísimo. A ver, en una frase, los militares le dicen al presidente constitucional que pongan el ministro que nosotros los militares queremos. Queremos y que va a ser un golpista, aparte, Ahí está, ¿no? claro. La Armada se revela en apoyo a Bordaberry, Sí. se atrinchera en la Ciudad Vieja, cierra la Ciudad Vieja y se ponen con las escopetas, pero el ejército y la fuerza aérea no. Y el que de verdad tiene la fuerza es el ejército. Claro. Y los partidos políticos, ahí llego al razonamiento, no hicieron nada. Yo entrevisté al que era el agregado militar de Estados Estamos Unidos. hablando de los tres. De los tres partidos, sí, bueno, de los colorados y Bordaberry llama a la ciudadanía a defender la democracia Sí. y van 50 personas a la Plaza Independencia. Van 50 personas, no va nadie. Siempre fuimos muy tibios, ¿no? Muy tibios, pero no convocaron. Yo pregunté a Sanguinetti, bueno, pero ¿por qué no convocaron a la gente? Me dijo, no, los que tenían el poder de movilización era la CNT y la CNT estaba con el golpe. Bueno, pero vos también, eras ministro, tenías un partido, no convocaron a nadie. Entonces, ahí en febrero todos miraron por otro lado. Yo entrevisté al que era el agregado militar, está en mi libro Herencia Maldita, de Estados Unidos, y el tipo, venía un golpe de Estado, entró a llamar a los políticos. Y me dijo, era febrero, estaban todos en la playa y a nadie le importaba nada. Se dio un golpe de Estado. Eso es Uruguay. Estaban todos en la playa. Si algo pinta al Uruguay, es eso. Exacto. Claro. Todos en la playa, deja que entren, no importa. Entonces, claro, hoy nadie quiere recordar febrero porque todos o algunos apoyaron explícitamente como el Partido Comunista y los demás miraron por otro lado. La cola sucia la tienen todos. Exacto, miraron por algunos porque querían que cayera Bordaberry y se llamara elecciones, ¿no? Se dice que ese era el razonamiento de Wilson, por ejemplo. Pero bueno. En cambio, en junio ya se dieron todos cuenta que la mano venía, que iba a haber un golpe, Y que ya era tarde. que eran los gorilas, que era la derecha, que era, bueno, que la dictadura quién sabe cuánto iba a durar, que no iba a ser una pavada, que no iba a haber elecciones anticipadas, que era una dictadura que se Claro, venía. sí, sí. Entonces ahí sí, estuvieron todo en contra, la CNT hizo una huelga, en el Parlamento hicieron discursos incendiarios, Wilson gritó, van a tener en el Partido Nacional al enemigo más irreconciliable, y los colorados también. Entonces todos recuerdan junio, porque en junio estuvieron en contra, todos. Ujú. Y en febrero, en la playa. En la playa algunos y a favor otros. Claro. Entonces, por eso en febrero no lo quiere recordar nadie. Ujú. Pero empezó en febrero. Es increíble, increíble. Ahora, hablemos, por ejemplo, de momentos de aquella época. La toma de Pando. ¿La toma de Pando es un hecho delictivo o un hecho ideológicamente terrorista? Vos me habías preguntado si era terrorista o no, ¿no? Sí. Creo que en la génesis con que se fue fundado el MLN no pretendía hacer terrorismo, porque definamos terrorismo, ¿no? Terrorismo yo lo entiendo y alguna vez lo he buscado para los libros y para ver si uso bien la palabra, son actos que tienen como objetivo infundir el terror. Entonces, por ejemplo, si vos... Secuestrar un avión. Secuestrar un avión o... si alguna porque Afganistán, ¿no? Si alguna mujer se atreve a ir a la universidad, bueno, Sí. la vamos a colgar o la vamos a lapidar, Sí, lapidar. Entonces, o a las adúlteras, las vamos a lapidar. Entonces, bueno, infunde el terror. Las próximas se van a cuidar o lo van a evitar, o se irán del país, pero ¿El MLN infundía terror el en MLN la gente? no lo tenía como en su génesis, en su planteo inicial, que eran, y creo que la mayoría de la gente que lo integró no buscó infundir el terror, pero hubo acciones del MLN claramente que sí buscaron, digamos, ¿no? 14 de abril de 1972. Bueno, yo te pongo una que, por ejemplo, está que le dediqué todo en Herencia Maldita, Sí. le dediqué un capítulo entero, y en un momento copan la fábrica Nivoplast, y
Bueno, era todo muy, muy loco, una época muy loca. ¿Para qué copaban una fábrica? La copaban porque lo ocupaban durante 5 minutos, ponían una bandera del MLN, se subía uno a un escritorio y leía una proclama, obligaba a todos los presentes bajo la fuerza a escuchar una proclama de Tupamara. Después tiraban Claro. unos volantes y se iban. Hoy lo haces en Twitter. Sí, lo haces en Twitter y no por la fuerza, que el que no te quiere seguir no te sigue, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estaban armados aparte, una cosa muy loca. Entonces lo hacen y el que era el capataz tenía órdenes de los dueños, porque ya lo habían hecho en muchos lugares, de que si pasaba eso, llamar a la policía, que fue lo que efectivamente hizo. Llegaron, hicieron esta cosa, el tipo llama a la policía y la policía llega antes de que se vayan, con lo cual hay un tiroteo y los tupamaros huyen por las azoteas, pero el barrio lo cercan y van cayendo. No hay muertos, digamos, pero caen presos muchos. Creo que casi todos los que participan. Sin que hubiera, por suerte, ni muertos de un lado ni del otro. Bien. Pero al capataz que llamó a la policía, lo ejecutaron en la calle unos días después. Y eso es un acto para infundir... Los tupamaros. Es para infundir el terror, es para que nunca más nadie llame. Es evidente, porque el tipo no había hecho nada concreto más que llamar, y es bueno que nunca nadie más se atreva a llamar cuando están los tupamaros, a llamar a la policía. O sea, eso es un acto terrorista. Ese es un acto terrorista. O poner una bomba en un bowling es un acto terrorista. Es evidente, digamos. Entonces creo que la organización no tenía ese como su norte, que la mayoría de la gente que la integró no era terrorista en su... Porque hay organizaciones que son terroristas en su planteo, digamos. Claro. El planteo es terrorista al principio. No vamos a combatir a tal dictadura o a tal régimen mediante el terror, poniendo bombas. Bueno, creo que no era el planteo, pero creo que sí, que en momentos se desviaron y lo practicaron, que practicaron hechos terroristas. Duele decirlo porque, bueno, hay una historia muy romántica. Sí. Bueno, pero terminemos con el romanticismo. Había terrorismo de Estado, claro, y terrorismo tupamaro. Sí, sí. No lo podemos equiparar en el sentido que el Estado tiene la obligación de cuidarnos, tiene el dinero, las armas, todo lo que le damos todos los ciudadanos para protegernos. Entonces, y también fue generalizado, digamos. También esto es algo que del lado de los militares no se asume, que la tortura en los cuarteles fue generalizada. Esa es una cosa que yo veo que no... Es decir, lo que fue no generalizado fueron los gabazos y los tipos que ejecutaban, que mataban, que esos fueron algunos, hubo, no fueron todos los militares. Ahora, que tampoco todos torturaron, porque algunos no querían torturar y pedían: trasládenme al Ministerio de Defensa, trasládenme a la Dirección de Hidrografía, trasládenme a un lugar que no tenga, que no esté en un cuartel operativo. Exacto. Y algunos pidieron la baja. Pero los que estaban en los cuarteles, con excepciones, porque no vamos a decir que todos lo hicieron, pero en los cuarteles se torturó en forma indiscriminada. Así, todo eso como que de los dos lados hay cosas que no se admiten y ya rompen los ojos. Digo, es decir, si vos mataste a un capataz solo porque llamó a la policía, perdóname, no hay ninguna justificación, no hay nada que lo justifique, y es un acto de terrorismo y está mal. Claro, sobre todo por el fin, ¿no? El fin para que nadie más llame a la policía. Un pobre tipo que era un capataz de una fábrica, es decir, al que en tu discurso vos decías defender. Bueno, y también mataron a 4 en un jeep. Bueno, todo eso. Todo eso, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Muchos policías, en fin. Pero bueno, del otro lado también los militares siguen. Ha vuelto el discurso de la dictadura, que yo pensé que estaba superado. A ver, ¿en dónde? Y bueno, en alguna gente de Cabildo ha vuelto un discurso que yo pensé que estaba superado, que es, no, hubo unos muertos porque los interrogamos y en los interrogatorios, por desgracia, alguno falleció. No es por desgracia. No, le pegaron un tiro en la cabeza a Julio Castro, apareció el cadáver con un tiro en la cabeza, están desaparecidos todos los de segundo vuelo, en fin, no. Claramente no. No. Por eso, a ver. Por eso que de los dos lados nos van, no admiten los hechos, porque lo que yo siento es esto. Lo que podemos discutir, y seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo, es en la valoración política. El Uruguay de aquellos años
necesitaba una guerrilla. ¿Qué calidad tenía la democracia uruguaya aquella? ¿Era ejemplar, como se decía, era la Suiza de América? ¿O había una cantidad de gente muy postergada, había miseria, en fin? Bueno, ahí podemos discutirlo y seguramente no tengamos la misma... Y ahí le levanto la mano y le pido por favor la palabra. Recordemos que el Che Guevara habló en el Paraninfo de la Universidad de la República y le pidió a aquellos movimientos revolucionarios que no hagan ninguna cosa con las armas porque el país no ameritaba ninguna revolución. Exacto, se lo dijo en el Paraninfo, delante de todo el mundo. Claro. De todo el mundo. Y pasó una cosa muy increíble ahí, que es que él dijo eso. El Che Guevara. El Che Guevara, ni más ni menos. Aquí en Uruguay. Aquí en Uruguay, y los medios no lo pusieron, porque él había venido a una conferencia en Punta del Este, de ministros de toda América. Él era ministro de Industria de Cuba, algo así. Sí. Entonces, ya cuando llega el diario El Día, el diario El País, también propio de una época que ya pasó, por suerte hoy la prensa como que ha evolucionado, pero en aquel momento se referían a él como la fiera ensangrentada, llegó el monstruo, con manos con la sangre en las manos, una cosa muy truculenta. Y por otro lado, la prensa de izquierda marcha, lo trataba como un semidios prácticamente. Sí. Entonces cuando él y ya estaba como medio la maquinaria de la izquierda apostando a la revolución, ya era una cosa como que, por admiración a la revolución cubana, que el tipo, se descontaba que venía a decir, no hay que hacer mucho Vietnam y Uruguay tiene que ser uno más. Y cuando el tipo dijo eso, no cerraba. Algunos que venían hace una semana diciéndole la fiera ensangrentada, no iban a publicar que la fiera ensangrentada había llamado a no hacer la revolución acá. Era un bebé de pecho. Exacto. Y los otros que estaban jugados en la revolución tampoco. Es decir, nadie publicó esa frase. Nadie publicó Se nada. publicó años después en Cuaderno de Marcha. ¿Qué opinión le merece que, por ejemplo, un legislador como el Pacha Sánchez reivindique la toma de Pando, donde murió gente también inocente, y que se lo tome como un acto heroico y no delictivo? Sí, para mí la peor caída en ese punto es la película de Kusturica, donde está en Netflix, se puede ver, sí, donde Mujica, yo no sé si fue por obra de los cortes que hizo Kusturica, yo supongo que se le habrán dado a ver a Mujica, no creo que Mujica no la haya visto antes, me parece casi imposible. Sí. Pero ahí aparece Mujica hablando de la toma de Pando. Que se tomaba una cerveza. Exacto, termina diciendo, fuimos, tomamos Pando y terminamos tomando todo cerveza. Y ahí, primero, murieron 3 compañeros de ellos, de él. Uno, el hermano de Zabalza, que yo creo que fue una cosa que marcó a fuego a Zabalza hasta su muerte. Y 2, de apellido, los otros 2 de apellido Cultelli y Salerno. Muere también ¿alguien que pasaba por ahí? Un policía que no recuerdo el apellido ahora, creo que era Fernández, pero no estoy seguro, y muere Burgueño, el padre de Diego Burgueño, que ahora está dedicado justamente a una organización que pide toda la verdad. Toda la verdad. Entonces, un hecho muy desgraciado, con 5 muertos, no es una cosa como para recordar cómo fuimos y tal, y después tomamos todo cerveza, digamos. Creo que es una frivolidad. Bueno, pero sabemos que Mujica dice las cosas que dice y no gratuitamente. Y porque el MLN sigue como... le cuesta dejar Pando en el camino, ¿no? Yo creo que tienen que recordarlo como un hecho desgraciado, ¿no? Quizás recordarlo sí, porque ahí murieron 3 de sus compañeros, no digo que no, pero recordarlo de otra manera. Primero, con todos los muertos, no con 3 muertos, con los 5 muertos. Porque murieron todos ahí. Y más allá de que, Fernández Huidobro siempre trató de decir que Burgueño murió por una bala de la policía, de lo cual no hay ninguna prueba. Burgueño no hubiera muerto si el MLN no iba ese día a Pando, digamos. Claro. Porque esos tiroteos se armaron porque el MLN fue a Pando en una acción que tampoco tuvo mucho sentido, más que es una acción muy celebrada, porque por toda la mística que tiene, por cómo la cranearon, ¿no? Claro, en un coche fúnebre. Exacto. ¿No? Yo ahora, para los que dicen que estoy obsesionado, estoy preparando otro libro, ¿no? Sí. De estos temas, y entrevisté a uno de los, para el libro nuevo va a venir, uno de los remiseros, de los remiseros que tenía un coche fúnebre y que lo secuestraron
y tuvo que ir manejando a Pando secuestrado, digamos, ¿no? Y todo eso lo vivió a la fuerza, y no fue el único, ¿no? Claro. Iba con los tupanadores en el auto que lo tenían encañonado y tenía que manejar haciéndose el bobo. Bueno, la pasó muy mal el tipo. Es decir, todo el relato de él, de todo ese día, de todo lo que vivió, y después todas las veces que tuvo que ir a declarar a la justicia, en la cual siempre uno de los actuarios del juzgado era un integrante del MLN que lo miraba como diciendo, ojo con lo que vas a declarar. Fue muy penoso. Es decir, entonces, y esto es una figura que, no, bueno, en definitiva no lo mataron, no fue herido, solo que vivió un día espantoso y Claro. después sucesivos días espantosos cada vez que iba al juzgado. Ujú. De mucho miedo. Podía haber terminado como el capataz de Nigo. Exacto, depende de lo que declarara. Sí. Pero entonces está un episodio así, ya creo que hay que superarlo y recordarlo en todo caso como lo que es. Un episodio muy triste del Uruguay. ¿Y qué con opina? mucha violencia, que Sí. hoy no queremos eso. No, Digamos. nadie. Nadie, exacto. ¿Qué opina de entonces la agrupación Toda la Verdad? Estamos de acuerdo que durante 15 años escuchamos un relato y que ese relato se fue metiendo también en los jóvenes sobre todo. Después vamos a hablar de la educación y de cómo están los chicos hoy de informados, pero la agrupación Toda la Verdad tiene razón cuando levanta la voz pidiendo que se sepa toda la verdad. Yo creo que tuvimos un relato de la dictadura que fue hegemónico durante la dictadura, ¿no? Sí. Es decir, fue el relato que hicieron los militares. Después, a la salida de la democracia, tuvimos un relato que construyeron en paralelo Fernández Huidobro, Mujica y Rosenkopf, y que se transformó en muy exitoso, al tiempo que el de la dictadura entró a caer por la fuerza de la Por información. el romanticismo que le metieron. Por el romanticismo, Sí, claro. el de la dictadura entró a caer por la información que recibíamos, que desmentía todo lo que la visión que había tenido la dictadura. Y hubo otros actores que empezaron a meter base en el relato también, por como lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, nadie quiere recordar febrero, y ahí blancos y colorados se han encargado de olvidar febrero y levantar junio. En fin, creo que todos han metido el relato que más le conviene. Y ahora han aparecido en los últimos tiempos, por un lado, del lado de Cabildo, algunos que quieren revivir el discurso de la dictadura, cosa que me parece no tiene Penoso. penoso. Y después, del lado, y otra gente muy diversa, entre la cual está la Asociación Toda la Verdad, pero también está, bueno, los que siguen a Mercedes Vigil y los que quieren, los que dicen liberar a los precios políticos, que ponen el foco en los crímenes que hizo el MLN. Ahora, en ese nuevo espectro de esa gente que pone el foco en los crímenes del MLN, algunos no quieren toda la verdad. Es decir, vuelven al discurso de la dictadura, digamos, ¿no? Es decir, culpan de todo el MLN y no admiten nada de los horrores de la dictadura. Eso no me merece ninguna credibilidad y no creo que logren nada, digamos, porque en el caso de Burgueño es el que más veo que él hace un esfuerzo por decir, bueno, toda la verdad. Yo no discuto el terrorismo de Estado, yo no discuto que esto estuvo mal, quiero que se reconozca que a mi padre y a otros los mataron y también merecen ser recordados y que esa violencia hay que admitirla también. Claro. Pero bueno, toda la hinchada, esa otra hinchada lo rodea un poco Burgueño y a veces lo tironean un poco. Nos vamos a ir a la pausa, pero a raíz de todo esto... ¿Qué programa más largo? ¿Está aburrido? No. Estoy un poco afónico nomás. Bueno, vamos a tomar agua. Ahí va, una agüita. En la tanda. Pero a raíz de esto que usted, Leonardo Abercorn, está comentando, ¿no le parece que a este país le falta un programa periodístico serio donde se puedan sentar todos y analicemos? Estoy pensando en el debate del plebiscito del 80. Me gustaría. Pero hay una cosa a veces parecemos un país casi adolescente o infantil. Ahora con este tema de la ley ¿cómo de tenencia compartida, esta Sí. que tan polémica, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, intentamos en el programa de televisión que yo trabajo, en Desayunos, Desayunos informales. sí, sentar a la senadora Ciaín, que ha sido como su redactora, y Sí. con la senadora Nane, que ha sido como la vocera más contraria del lado del Frente Amplio, y no pudimos. Ciaín no quería sentarse con Nane.
¿Cuál es el problema? No se sientan juntos en el Parlamento, digamos. Es decir, apoyo totalmente lo que decís, pero a veces es complicado porque parece que hay, que si me siento, que si digo, que me da miedo, que... No es lo mismo sentarse en el Parlamento que sentarse con un frente periodista, a ¿no? una cámara con un periodista. Sí, es verdad. O en pero un bueno, micrófono. tenemos que pasar una etapa de adultez, ¿no? No. Dejarnos de pavadas, ¿no? Claro. Nos vamos a la pausa, Leonardo Haberkorn, en Malos Pensamientos. 25 minutos van de las 19. Se hizo muy tarde, Dale, Leonardo hermano, Haberkorn. ¿Qué ¿Nos tal? vamos? ¿De qué se está riendo? ¿De los comentarios de la gente? La gente escucha mucho este programa, ¿eh? ¿Usted también está ninguneando? No, yo sabía que escuchaba mucha gente, pero No, no ves no. la cantidad de mensajes que te llegan. Perdón. A ver, señor. Atención. Vamos, no ningunee el No. trabajo. Usted lo escucha mucha gente. Sí, gracias al cielo y gracias al No, trabajo. Exacto, No. sí, obvio. ¡Que obvio, se ¿no? vaya! A ver, la entrevista, ¿usted se sintió bien en la entrevista? Sí, muy bien. Porque yo digo, usted es periodista. Sí. De los grandes entrevistadores que tiene este país, sobre todo para después plasmarlo en los libros. Y usted ha sido profesor de periodismo de la ORT, ha sido coordinador de periodismo de la ORT, ha dejado de serlo, Mm. porque los chicos hoy se preocupan más de leer, mirar el celular que de aprender. Es Sí. así. Bueno, vamos a decirlas, a ver. Sí. Eso fue en 2015, ¿no? Sí. Está, eso Bueno, fue- pero hay cosas que a uno lo marcan. Sí, y esto me marcó, evidentemente, porque nunca zafo de que se me pregunte de este tema. Si quiere, no, No, le no, pregunto. es que no Yo tengo- vuelvo a... Sé dar marcha atrás. No es necesario. Bueno, no fue el único motivo el tema de los celulares, aunque Sí. fue un motivo que sí, que me tenía cansado, digamos. Pero bueno, ahí en ese cóctel que me hizo dejar de dar clase, cosa que me encantaba, la verdad. Usted Y siempre... que de alguna manera extraño, Sí, usted siempre utiliza terminología tupamara. ¿por qué? Cóctel. Del cóctel molotov que me hizo dejar. Y dejé esa tatucera libre, fue porque había varias cosas. Lo del teléfono era una, pero había Sí. otra que era esta. Cuando hablamos de la crisis de la educación nacional, ¿no? Eso se refleja muy concretamente, por ejemplo, en que la gente egresa de secundaria y en un alto porcentaje no sabe escribir. Ni redactar. No sabe nada. redactar, exacto. Mm. O no tiene comprensión lectora o tiene una comprensión lectora muy disminuida. Horrible. Horrible. Entre otras cosas. Y después también lo del teléfono también juega en contra a... Y eso lo reflejan los estudios que se hacen. La otra vez leí un estudio de la Fundación Reuters que hablaba de eso, que en Estados Unidos hay un porcentaje de gente importante ya, que es como el 20% de gente que decidió no informarse, que es gente que no quiere, que por voluntad ha decidido, yo noticias no quiero enterarme, el Claro. mundo es espantoso. Hay también aquí en Uruguay una movida así de, no, yo informativo no veo Por más. eso, exacto. Porque no quiero saber que matan gente, ni roban, ni cómo, que la política de un lado, la política del otro. Y está mal. Obvio. Entonces, bueno, si lo llevas, si hay familias ya grandes, de adultos que deciden eso, entonces vos recibías ahí en una universidad, que no es culpa de la universidad, es así como viene la mano ahora. Una cantidad de gente que porque secundaria y primaria no funciona del todo bien, más allá del esfuerzo que por supuesto hacen los docentes, que yo no lo discuto, pero vos ves lo que recibís. Sí. No saben escribir, no tienen comprensión lectora. Obvio que hay excepciones también, que no es claro. una masa esto, ¿no? No, Pero, está bien. pero como tendencia, ¿no? Escriben muy mal, leen muy mal. Y vienen de casas donde de repente hace ya años que decidieron no informarse y no tienen ni idea de nada, y a su vez tienen el teléfono, y ahí entra el teléfono, que les ofrece una gama infinita de posibilidades para no informarse, para mirar posteos de Facebook o de Instagram. Sí. Entonces, el ser profesor en esas condiciones te implicaba volver 10 pasos para atrás, es decir, a la oración sujeto verbo predicado. Vamos a explicar cómo se escribe una oración.
Mi mamá me hacía, lo que nosotros hacíamos Mi mamá me mima. Mi mamá me mima, la osa se hacía, era La osa se hace. todo eso que hacíamos en primaria. Bueno, estoy siendo un poco exagerado, pero no mucho, ¿eh? Había que volver a esas cosas. A su vez, al mismo tiempo tenías que volver. No podías dar nada por sentado, es decir, no sabía, de todo lo que hablamos hoy, y dimos por sentado que la gente sabe quién es, que está escuchando sabe quién es Mujica, quién es Víctor Hugo. Bueno, ¿por qué cuando usted dijo Álvarez yo dije Gregorio Álvarez? Bueno, porque hay algunos que no, que si no pescamos alguno que se nos va, digamos. Otro Álvarez. Claro. Entonces, bueno, y eso se agravan los chiquilines más jóvenes. Entonces, bueno, realmente dar clases se había transformado en una cosa muy frustrante, muy difícil. Capaz que una persona que es docente 24 horas los 7 días de la semana, es decir, que se dedica a eso, tiene más herramientas y más tiempo para pensar cómo vas a encarar esa tarea tan compleja. Ahora yo, que venía de una redacción, que tenía la cabeza en el periodismo, en todo, y obviamente le dedicaba tiempo, pero no tenía todo el tiempo, y realmente me sentí desbordado y que había llegado a un punto que ya está, que dejaba. Entonces, la última pregunta de esta entrevista... Y voy a hacer la última pregunta porque lo quiero invitar para el próximo jueves, si usted está de acuerdo, porque nos quedó el libro Liberay. Que usted eso venía, a promocionar mi libro. Bueno. Tengo que venir el jueves que viene. Es como el sketch aquel que yo decía. Pero bueno. Perdón. ¿Usted venía a promocionar un libro? Sí, atención. Perdón. No se llama malos pensamientos. No. A ver, no. Ese era mi mal pensamiento. Mire cómo se va a repetir. Usted se mete solo en la cabeza del lobo, en la boca del lobo. ¿Usted venía a promocionar su libro? Sí. ¿Y dónde está el libro? ¿No tiene acá uno para en la radio? ¿No trajo un libro? ¿No trajo su propio libro? Primero la editorial no lo envió. ¿No lo envió? No lo envió. Me mata. Bueno. Entonces, bueno, atención. Eso era lo que no tendría que haber dicho. Bueno, lo arreglamos el jueves que viene. Lo arreglamos para el jueves que viene. Entonces vamos a hacer así. El viernes, mañana es el último día de la semana, nos puede traer mañana la editorial del libro para así yo leo el fin de semana. Deben estar escuchando y tomando apuntes. Bien, y si no, lunes, martes, hasta el martes le doy tiempo. Azul FM en la sede de Magnolio. Ahí está, Pablo de María 1015. Bien. Habercorn, por eso la última pregunta que quiero hacer. Fácil, la última fácil. Es fácil y fácil de responder. Hablábamos de la educación que está en un momento complicado, no por los educadores, sino por los chicos que están desinformados, que no tienen comprensión lectora, que no saben leer, que no saben redactar. Y la pregunta es, en las próximas elecciones, ¿gana el candidato que desinforme más? No, esperemos que no. Esperemos que no. Pero todo parece indicar que sí. No sé, digo, yo mantengo, a ver, ahora cuando hablé de este tema pinté una serie de cosas de fuerzas de oscuridad que nos acechan, ¿no? Todas terribles y todas. Yo mantengo la esperanza de que hay otro ejército peleando por otro lado, que son los docentes con sus esfuerzos por hacer las cosas bien. En el tema de la información, mis colegas, los periodistas trabajando. Los políticos que no desinforman, que también los hay. No me mire con esa cara, algunos hay. Pero los políticos que desinforman. ¿Usted quiere que yo le dé una lista de los políticos? No me dé la lista. La dejamos para el jueves que viene. Nos vamos, gracias, Habercorn. Gracias. Me encantó escucharlo, ¿eh? Bueno, muy linda pregunta. Lo felicito por los libros. Bueno, muchas gracias. Y yo de Peñarol y usted de Nacional. Está bien, pero ahí usted Y tendría usted que medio Gorsi me pareció. No, lejísimo. ¿eh? Escucha, usted tendría que haber devuelto. Lo felicito por el programa. Lo felicito por el programa, Ahí por la está, audiencia. gracias. Y felicito a la audiencia. Muy bien, gracias. Nos vamos hasta el jueves que viene con Leonardo Habercorn. Segunda parte. Vamos a hablar de un montón de cosas, ¿eh? Por ejemplo, del Liberay. Bueno, del Liberay. Ahí va. Del Liberay, que es un libro que ahora viene con recargado. Una entrevista a Gloria... Blanca Galeano. La novia de uno de los pistoleros. ¿Usted se hizo regresión alguna vez en vidas pasadas? No. Usted debe haber sido pistolero. No creo. Sí. Leí la entrevista que le dio Fernanda Cabrera a Sábado Show. Ella fue Planeta y fue Rey. Me impresionó mucho. Chao, hasta mañana.